La perfección cristiana, según el Espíritu de San Francisco de Sales, por Emilio González y González, presbítero. Segunda parte, capítulo 15. Escrúpulos. Guardaos de las angustias de espíritu, que son la pérdida de la verdadera devoción. El escrúpulo no es un juicio racional y prudente sobre la bondad o malicia de nuestros actos. No es tampoco una duda positiva y razonable, apoyada en motivos sólidamente probables de una y otra parte. Es una duda infundada, un recelo y aprensión vana, una sospecha concebida por leves y fútiles motivos, que inclinan al sujeto a tener por pecado lo que no es, o por falta grave lo que no es sino culpa leve. Cuando los escrúpulos no son actos aislados y pasajeros, sino que son habituales y permanentes en la persona, haciéndola propiamente escrupulosa, producen en ella un estado de ofuscación, de temor continuo, de inquietud y angustias tales, que al mismo tiempo que la atormentan horriblemente, la inhabilitan para alcanzar y practicar la verdadera virtud, viniendo a hacer todas esas angustias de espíritu, como dice San Francisco de Sales, la pérdida de la devoción. Son por extremo deplorables y funestas los daños que ocasionan los escrúpulos. Además de turbar la paz del alma, impiden o hacen sumamente amargo y desabrido el ejercicio de la oración y de la piedad. Disminuyen o destruyen por completo la confianza en Dios. Debilitan las fuerzas espirituales, privando a la voluntad de la fortaleza necesaria para combatir. Hacen al que los padece voluble, caprichoso y desobediente. Le incapacitan para hacer fruto espiritual en los prójimos, quienes necesariamente han de retraerse de abrazar una devoción que se les muestra con caracteres tan desagradables y repulsivos. Perjudican a la salud corporal hasta el punto de conducir a veces a la locura y, en fin, por una horrible pero explicable contradicción. Se dan casos, y nosotros hemos conocido algunos de ellos, en que las personas escrupulosas, cansadas de sostener inútilmente toda esa lucha interior y de sufrir todas esas inquietudes y amarguras de espíritu, acaban por entregarse a la más desesperada relajación de costumbres, con gravísimo daño de sus almas, escándalo de los prójimos y descrédito de la devoción. No se han de confundir, empero, los escrúpulos con la delicadeza de conciencia. Esta consiste en aquel esmero y cuidado con que las almas sólidamente virtuosas y que aspiran a la verdadera perfección procuran evitar, por amor a Dios, hasta los más leves pecados, cuando estos son realmente tales, sintiendo gran pesar de ellos si alguna vez llegan a cometerlos, pero esto lo hacen sin que experimenten inquietud ni turbación ni ninguno de los malos efectos que acompañan a los escrúpulos. Estos, como hemos dicho, si no se les ataja, pueden conducir, en último término, a la desesperación, a la enajenación mental o a la relajación. La delicadeza de conciencia, por el contrario, lleva a las almas a la santidad. Son señales de ser uno escrupuloso el vivir en un continuo temor de pecar en todo, el entregarse a reflexiones y cavilaciones minuciosas e impertinentes acerca de las más insignificantes circunstancias que acompañan a nuestros actos para averiguar si ha habido o no pecado. La inconstancia o cambio frecuente de opinión, por levísimo motivo, sobre unas mismas acciones. La pertinacia en su propio juicio contra el dictamen de los confesores y, como consecuencia de esto, la obstinación en acusarse una y otra vez de aquello que se le ha dicho no constituye pecado. Y la ansiedad e intranquilidad continua por las confesiones pasadas, queriendo repetirlas a cada paso a pesar de la prohibición del director espiritual. Varias son las causas de donde puede proceder los escrúpulos y también, por tanto, sus remedios.
A veces provienen de la ignorancia, es decir, de la falta de discernimiento entre el pecado deliberado y la tentación, o entre el pecado mortal y el venial. En este caso, el remedio está en ilustrar y esclarecer la conciencia por medio de la conveniente instrucción en materias espirituales. Otras veces nace de una complexión melancólica, fría o hipocondríaca, propensa a admitir pensamientos e ideas tristes y por lo mismo a caer en escrúpulos. Estos escrúpulos que nacen del temperamento son los más difíciles de curar, porque como tienen en su favor la condición misma de la naturaleza, sus impresiones se graban más profundamente y de un modo más estable en el espíritu y en la imaginación. Sin embargo, con la ayuda de Dios y el esfuerzo propio continuado y paciente para moderar el temperamento y desechar esas ideas tristes y pusilánimes, puede llegarse a la curación de tales escrúpulos. También puede ser causa de estos el desequilibrio del sistema nervioso y especialmente la debilidad de cabeza, llamada neurastenia o cicastenia. Cuando se adolece de esta enfermedad, acreciéntase la vivacidad de la fantasía y fácilmente acuden y se imprimen en ella las especies más extrañas, lo cual, como se ve, es terreno abonado para los escrúpulos. El remedio directo en este caso está en fortalecer el organismo por medio de un buen régimen alimenticio, abstenerse no de toda lectura o estudio moderado, pero sí de trabajos mentales intensos que fatiguen el cerebro, desechar en cuanto sea posible todo cuidado y cavilación y tomarse más tiempo de recreación y honestos esparcimientos, sobre todo en el campo. Bueno será, así en este caso como en el anterior, aconsejarse de un médico inteligente y experto. Otras veces es la causa de los escrúpulos cierta ansiedad exagerada, ya por saber con entera certidumbre si tal o cual acción constituye o no una falta, ya por evitar no solo lo que es pecado, sino hasta la más leve apariencia de pecado, en lo cual va envuelta cierta soberbia, que más por satisfacer el amor propio que por procurar la mayor gloria de Dios, quisiera verse libre aún de la más ligera sombra de imperfección, porque toda imperfección humilla y el amor propio y la soberbia, ingénita en nuestro espíritu, no se avienen con la humillación. El remedio contra esta clase de escrúpulos está en la humildad, en formar un bajo concepto de sí mismo y de la propia virtud. Cuando un alma se tiene en poco, no se asombra de verse imperfecta, ni se altera porque los demás se den cuenta de sus imperfecciones. Tampoco se impacienta por la incertidumbre en que Dios quiere dejarla algunas veces acerca de su estado presente, y así trabaja por santificarse cuanto puede, pero sin inquietudes, sutilezas ni escrúpulos, abandonándose con filial confianza a la bondad y misericordia de Dios. También pueden provenir los escrúpulos de tratar con personas escrupulosas o de leer libros de teología moral o de ascética demasiado rigurosos. En este caso, el remedio está claro: abandonar en cuanto se puede el trato con tales personas y abstenerse de leer tales libros, buscando otras compañías e inspirándose en otros autores que, sin ser de conciencia laxa, adopten criterios más benignos. A veces, en fin, como afirma San Lorenzo Justiniano, es el demonio quien, actuando sobre alguna de las causas que quedan indicadas, acrecienta la turbación y fomenta los escrúpulos, con el designio de que, formándose el sujeto una conciencia errónea, llegue a cometer pecado mortal o venga al fin a perder la confianza en Dios y caer en la desesperación. No es fácil, ni es tampoco necesario, discernir cuando los escrúpulos son debidos a la influencia del espíritu maligno y cuando no. Para contrarrestar el maléfico influjo de este enemigo de nuestras almas, empléese alguno de los remedios particulares que quedan indicados según el caso, valiéndose al mismo tiempo de otros generales que vamos a exponer a continuación.
Estos remedios generales aptos para curar toda clase de escrúpulos son la oración y la obediencia al confesor o al director. Número 1. Oración. Si te vieres atormentado de escrúpulos, levanta tu corazón a Dios y ora. Pide al Señor luz para adquirir el verdadero discernimiento entre el bien y el mal, como la pedía aquel ciego del Evangelio, clamando a Jesús: Señor, que yo vea. Y suplícale por medio de la Santísima Virgen que ahuyente de ti esa borrasca interior de dudas y temores nocivos, para que puedas conocer su voluntad y servirle mejor con paz y tranquilidad de ánimo. Al orar, procura dilatar tu corazón con sentimientos de grande confianza en Dios, mirándole como Padre bondadoso y amorosísimo, y no elijas por materia de tus meditaciones asuntos tristes o terroríficos, sino por el contrario, asuntos propios, para despertar en el corazón afectos suaves de amor filial, de esperanza y santa alegría. Punto número 2. La obediencia. Este es el remedio de los remedios para librarse de los escrúpulos. El varón obediente cantará victoria, se lee en el libro de los Proverbios. El que obedezca rendidamente a su director, desechando como tentación diabólica todas las sutilezas y cavilaciones que le vengan a la mente para rehuir esa obediencia, se verá libre de tan grave enfermedad. Mas el que no obedezca, pretextando que el confesor es laxo de conciencia, que tiene como escrúpulo lo que es verdaderamente pecado, o que no conoce suficientemente su interior por no acertar él a explicárselo bien, o alegando otras razones especiosas por el estilo, no se curará de aquella. Este tal debe imputarse a sí mismo la causa de su mal, y aunque sea digno de compasión como lo son todos los que sufren, sin embargo no lo es tanto como comúnmente se cree y se propala, porque, según solía decir San Francisco de Sales, a pesar de su gran espíritu de indulgencia y de dulzura, en último término, la raíz de los escrúpulos que padecen esos espíritus tercos y desobedientes, si bien se busca, se hallará en el orgullo más fino. Llamábale fino porque es tan sutil y delicado que engaña a los mismos que adolecen de este achaque. La razón que daba para esto el santo doctor es que el que padece esta enfermedad no quiere resolverse a ceder al juicio y consejo de los que están instruidos en los caminos del Señor, pretendiendo siempre que prevalezca su opinión sobre la de los ilustrados, pues si quisiese someterse a estos y renunciar a su propio dictamen, sanaría luego y quedaría su espíritu en paz y sosiego. A la verdad, no es muy justo que padezca un enfermo que no quiera aceptar y practicar los medios que se le dan a propósito para su curación. ¿Quién se compadecería del que se dejase morir de hambre y sed en medio de la abundancia de todo cuanto pudiera saciar la una y la otra? Si el Espíritu Santo nos enseña en las Sagradas Escrituras que la desobediencia es un delito semejante a la idolatría y a los sortilegios, ¿qué diremos de la terquedad de los escrúpulos, tan idólatras de sus propios dictámenes y tan esclavos de sus propias opiniones, que se quedan reacios y aferrados con sus ideas a pesar de cualquier reflexión que se les haga y de cualquier seguridad que se le dé de ningún fundamento de sus temores, imaginando por aquel mal encubierto orgullo que en todo se les lisonjea o adula, o que no se les entiende o que ellos no se explican bien? Por estas razones, los escrúpulos que no se someten con docilidad al dictamen de sus directores, en vez de acusarse en una y otra confesión de aquellos pensamientos, palabras y acciones que son la materia ordinaria de sus escrúpulos, deberían acusarse, y esto les sería mucho más provechoso, de su inobediencia y tenacidad de juicio y de los daños que al espíritu y a la misma salud del cuerpo están causando con su rebeldía, formando después propósitos firmes de enmienda. Conviene saber que a veces los escrúpulos provienen de la disposición de Dios,
que en su sabia y siempre adorable providencia retira en ciertas ocasiones sus luces especiales, porque quiere por ese medio purificar algunas almas o cimentarlas en la humildad, o desasirlas de los gustos y consolaciones sensibles, o amaestrarlas en los caminos y obstáculos de la vida espiritual, para que después puedan con más acierto y experiencia dirigir a otras almas. Por eso no han faltado en todo tiempo grandes siervos de Dios que han pasado por esta prueba de los escrúpulos. Así, por ejemplo, de San Buenaventura se lee que a veces, por escrúpulo, dejaba pasar muchos días sin atreverse a celebrar el santo sacrificio de la misa. San Ignacio de Loyola fue terriblemente atormentado de esta enfermedad, de la que se curó sometiéndose rendidamente a la obediencia de un prudente confesor. Santa Ludgarda era sumamente escrupulosa en la recitación del oficio divino, tanto que con frecuencia repetía 2 o 3 veces una misma hora canónica, sin quedar nunca tranquila hasta que el Señor, por medio de un ángel que le envió en figura de un pastor, la advirtió de este escrúpulo y se corrigió. Pero cuando los escrúpulos vienen de Dios, tienen de particular, como afirma el padre Faber, que con ellos vamos marchando a la perfección, sin que nos sean obstáculo, antes bien, sirviéndonos ellos de medio. Cuanto más nos molestan, más constantes estamos en nuestros ejercicios espirituales, más benignos y pacientes con los demás, más obedientes a nuestros confesores y directores, y más risueñamente vamos a Dios con una plenitud de confianza filial, tan libre de temor servil como de presuntuosa familiaridad. Solo se nota entonces en nosotros una expresión de pequeña pena mezclada con nuestra sonrisa. Mas al fin, los escrúpulos de cualquier especie que fueren no son de suyo una cosa buena y apetecible como lo es la virtud por sí misma. Antes, al contrario, son ordinariamente perjudiciales, según hemos visto, y si a estos últimos, es decir, a los que vienen de Dios, acompañan esos efectos saludables que acabamos de indicar, no es porque los mismos escrúpulos produzcan directamente y por su propia naturaleza tales efectos, sino porque la persona virtuosa, ayudada de la divina gracia, toma ocasión de aquellos para hacer actos de vencimiento, de abnegación, de humildad, de paciencia, de fortaleza, etc., por cuyo medio se santifica más y más, como la toma y se aprovecha para su adelantamiento espiritual de las tentaciones y de las enfermedades que el Señor le envía. Por lo cual, así como debemos luchar contra esas tentaciones y poner los medios convenientes para librarnos de esas enfermedades, porque tal es la voluntad de Dios, aunque sea Él mismo quien las disponga o las permita, así también es voluntad suya que en cuanto está de nuestra parte, pongamos los remedios oportunos para librarnos de toda suerte de escrúpulos. Si bien, estando a la vez dispuestos a aceptar con entera sumisión y paciencia, por todo el tiempo que Él fuera servido, los golpes que nos vengan de su mano siempre paternal y las pruebas o purificaciones a que quiere someternos. Resolución. Si el director espiritual me advirtiere que soy escrupuloso, procuraré curarme de tal enfermedad, sometiéndome rendidamente a las prescripciones y consejos que me diere para su remedio. Jaculatoria. Libradme, Dios mío, de las tinieblas, perplejidades y angustias de espíritu, iluminando mi entendimiento y concediéndome la verdadera paz del corazón.